Cantidad de movimiento, ejercicio. Un flujo de agua impacta sobre un soporte como el que se muestra en la figura. Tenemos el soporte y este sería el flujo de agua. Se sabe que el agua está a una temperatura de 50 grados Fahrenheit y la velocidad del chorro de agua es constante e igual a 10 pies por segundo. Determine la fuerza que el agua ejerce sobre el soporte si el diámetro del chorro es de 4 pulgadas. Este sería el soporte. Al impactar el fluido, se desvía, pero este fluido ejerce una fuerza sobre el soporte y el cual responde con una reacción o una fuerza de reacción. Analicemos el diagrama de fuerza sobre el fluido. Este es el fluido, aquí lo tenemos. Habrá una reacción que es la que ejerce el soporte sobre él, una reacción en X, una reacción en Y. Y tenemos que el fluido a la entrada se mueve con una velocidad, nos da el problema, de 10 pies por segundo, la cual es igual a la salida, pero con un ángulo de inclinación de 40 grados. Y la velocidad es la misma, como ya dijimos, de 10 pies por segundo. De tal manera que si analizamos la ecuación de fuerzas en dirección del eje X, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X considerando hacia la derecha positivo va a ser igual a la densidad del fluido por el caudal por la velocidad 2 en X, la componente de esta velocidad pero en X, menos la velocidad 1, que es la velocidad a la entrada en X. Observemos que la única fuerza que está actuando hacia la izquierda, en este caso, es la fuerza horizontal que ejerce el soporte sobre el fluido, Rx. Si hemos considerado positivo hacia la derecha, sería menos Rx, va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X. La velocidad 2 en X sería la misma velocidad multiplicada por el coseno del ángulo, coseno de 40 grados, menos la velocidad 1 en X es la misma velocidad de entrada, puesto que la velocidad de entrada es horizontal. Entonces sería menos esa velocidad. Velocidad podemos sacarla como factor común. Quedaría entonces que R de X, multiplicando toda la ecuación por menos 1, va a ser igual a menos densidad por caudal por la velocidad que sale factor común del coseno de teta menos 1. La densidad del agua a 50 grados Fahrenheit es 1.94 sloop sobre pie cúbico. El caudal, sabemos que el caudal es igual a velocidad por área. El problema nos dice que el diámetro del chorro es de 4 pulgadas. Conociendo el diámetro podemos hallar el área y tenemos la velocidad que nos las entrega el problema, que es 10 pies por segundo. Por lo tanto, el caudal es la velocidad, que es 10 pies por segundo, por el área, que sería pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro lo tenemos en pulgadas, dividimos entre 12 para que nos quede en pie. Por lo tanto, el caudal va a ser igual a 0.8727 pies cúbicos por segundo. Reemplazando los valores, tenemos menos densidad 1.94 sloop sobre pie cúbico por el caudal 0.8727 pies cúbicos sobre segundo por la velocidad 10 pies por segundo por el coseno de 40 menos 1. Realizando esas operaciones encontramos que Rx es igual a 3.96 libras. Observemos que pie cúbico con pie cúbico se cancela y quedaría sloop pie sobre segundo cuadrado, que sería libra.
La ecuación en Y tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y vamos a considerar positivo hacia arriba. Es igual a la densidad por el caudal por la componente de la velocidad a la salida, la componente en Y de la velocidad, menos la componente en Y de la velocidad a la entrada. Sabemos que esta velocidad a la entrada no tiene componente en Y, por lo tanto esta velocidad es 0. Y las fuerzas que existen en la dirección Y sería únicamente RY, que es la fuerza que ejerce el soporte sobre el fluido y sería de acuerdo a la dirección que hemos considerado hacia arriba. Estamos despreciando el peso del mismo fluido. Por lo tanto, la reacción en Y va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad a la salida en Y, la componente vertical de la velocidad a la salida. Recordemos que esta velocidad o esta componente en Y de la velocidad a la entrada es 0. Y esta componente en Y será la velocidad a la salida por el seno del ángulo, seno de 40 grados. Reemplazando los valores, tenemos que la reacción en Y, la componente vertical de la reacción, es igual a la densidad 1.94 joules sobre pie cúbico por el caudal 0.8727 pies cúbicos por segundo por la velocidad 10 pies por segundo por el seno del ángulo que es 40 grados. Realizando los cálculos encontramos que esa reacción es igual a 10.88 libras. Quiere decir que la fuerza que ejerce el soporte sobre el fluido va a ser igual a menos 3.96 en I más 10.88 en J. Observemos que Rx nos dio positivo, quiere decir que la dirección que consideramos que era hacia la izquierda era correcta. Por eso tomamos menos 3.96 en I, puesto que esta reacción es hacia la izquierda. Ahora, esta es la fuerza que ejerce el soporte sobre el fluido. Nos están pidiendo la fuerza que el fluido ejerce sobre el soporte. ¿Cuál sería esa fuerza? De acuerdo a la tercera ley de Newton, acción-reacción, si esta es la que ejerce el soporte sobre el fluido, la que ejerce el fluido sobre el soporte, es igual a esta en magnitud, pero el sentido es contrario. Por lo tanto, la fuerza que ejerce el fluido sobre el soporte es igual a 3.96 I menos 10.88 J. Esa fuerza, esa reacción estaría en libras.